Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en este programa les traigo un episodio de la historia que les ayuda a entender la realidad. Este programa va para toda esa gente que es humanista, que es inquieta, que tiene dentro de sí una vocecita que no le deja descansar, una vocecita que cada 2x3 emerge y siempre está preguntando: oye, ¿esto por qué es así? ¿Esto por qué es de esta manera? ¿Cuál es la causa que provoca esta reacción? Querido amigo, yo te entiendo. Si eres un inquieto, si eres un curioso, este es tu espacio. No estás solo. Espero que estés bien. Espero que de corazón que estés bien. Ya sea estés en el gimnasio, trabajando, conduciendo, espero de verdad que estés teniendo un buen día. Si no es así, si estás pasando por un mal momento, te mando un fuerte abrazo. Mucho ánimo y ojalá todo se arregle pronto. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo la sociedad se ha ido radicalizando por culpa de las redes sociales, cómo cada vez la sociedad es más sectaria, más violenta y más radical por culpa de las redes sociales. En ese libro cuento cómo hemos llegado a este punto y qué podemos hacer para revertir esta situación. En ese libro cuento qué medidas podemos tomar para que haya menos radicalismo, menos fanatismo y haya más razón, haya más diálogo y haya más lógica. Tienes ese libro en Amazon, en mi blog www.elprofesorinquieto.com o en tu librería más cercana. Bueno, vamos a hablar de una infame y triste historia. Vamos a hablar de los zoológicos humanos. Cuando grabé el episodio de la esclavitud del pueblo africano, hace ya años, dije que si hubiese que hacer un ranking de crímenes contra la humanidad, la esclavitud del pueblo africano sin duda alguna sería el número 1, en mi opinión. Pero preparándome este episodio me pregunto si el crimen de los zoológicos humanos fue todavía peor que el de la esclavitud del pueblo africano, porque los humanos que fueron expuestos en los zoológicos humanos no solo no tenían libertad, no solo no tenían dignidad, sino que eran humillados, pasaron su vida en una permanente humillación pública. Fueron objetos de escarnio público. Fueron objetos de entretenimiento para el gran público. Y así pasaron su vida. Así pasó esta gente su triste vida, tratados como animales exóticos, o peor aún que eso. Para darle contexto a este episodio sería interesante que hayáis escuchado antes el episodio al que ya nos hemos referido, la esclavitud del pueblo africano, y también otro episodio más que se llama el reparto de África. Ambos los tenéis en este podcast en Historia con el Móvil. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos que hablábamos en esos episodios. Miren, la esclavitud del pueblo africano por parte de los europeos se da sobre todo a comienzos del siglo XVI, XVII y XVIII y mediados del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, las principales potencias europeas van aboliendo el comercio de esclavos. Repito, a mediados del siglo XIX, las principales potencias europeas están aboliendo el comercio de esclavos. No es que se termine la esclavitud de un día para otro, no es que de repente los esclavos fuesen libres de un día para otro, no. La eliminación, la erradicación de la esclavitud aún sería un proceso más lento, pero para mediados del siglo XIX, el comercio de esclavos se estaba prohibiendo en casi toda Europa, mediados del siglo XIX. El comercio de esclavos se daba en el siglo XVI, XVII y XVIII y mediados del XIX. Y eso es lo que se llamaba como el comercio triangular. ¿En qué consiste el comercio triangular? Pues lo explicaba en ese episodio. Los europeos iban con sus barcos al centro de África. Atención, compraban esclavos a los reyezuelos y caudillos africanos que vendían a su propio pueblo. Los europeos llenaban esos barcos de esclavos, iban a América, vendían a los esclavos y llenaban esos barcos con productos y materias primas de América y se las llevaban a Europa. Entonces esos barcos estaban haciendo un viaje triangular. De Europa a África, cogían a los esclavos, los llevaban a América, los vendían, cogían otros productos americanos y los llevaban a Europa y de Europa volvían otra vez a África. Ese es el comercio triangular. Y algunos países hicieron de la esclavitud del pueblo africano una auténtica industria. ¿De acuerdo? Pero a mediados del siglo XIX ya se estaba aboliendo lo que es el comercio. Y bien, una cosa también interesante. Ojo, si yo les pregunto ¿por qué se dio la esclavitud? Muchos dirían que se dio la esclavitud del pueblo africano. Muchos dirían que fue a consecuencia del racismo. Bueno, pues no. Es el racismo el que surge a consecuencia de la esclavitud. Primero se practicó la esclavitud del pueblo africano y a raíz del comercio de esclavos africanos es cuando se empiezan a construir toda serie de teorías racistas para justificar su esclavitud.
Repito, el racismo al pueblo africano fue una consecuencia de la esclavitud, no al revés. Y miren, hemos dicho, repito, que a mediados del siglo XIX los países europeos están aboliendo el comercio de esclavos, vale, bien. ¿Y quiere decir que los africanos empezaron a ser libres? ¿Quiere decir que los africanos se liberaron del yugo europeo? En absoluto. En absoluto. De hecho, a mediados del siglo XIX, como ya explicaba en el episodio del reparto de África, los europeos empiezan a colonizar y a ocupar África. La colonizan y la ocupan casi por completo. En ese episodio lo cuento. Las principales potencias europeas, sobre todo Reino Unido y Francia, empiezan a ocupar África y empiezan a competir entre sí a ver quién ocupa más territorio. De hecho, era tal el ansia de ocupar territorio africano que en 1885 las principales potencias europeas se reúnen en Berlín para ver cómo se reparten África. Y con Escuadra y Cartabón empiezan a repartirse los distintos países de África, al punto de que la ocupan casi por completo. Los países que salieron ganando en ese reparto fueron Reino Unido y Francia. De manera que a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, casi toda África está repartida. Y es en este contexto cuando emergen los zoológicos humanos, ¿de acuerdo? En el contexto del colonialismo europeo, cuando los europeos están colonizando África y otras partes del mundo. En ese contexto, cuando los europeos están colonizando África y otras partes del mundo, surgen los zoológicos humanos, como consecuencia, pues, de la cultura racista y el pensamiento racista de la época. En los zoológicos humanos se exponían a humanos que pertenecían a continentes y pueblos lejanos, que tenían un rasgos físicos distintos a los europeos y que a los europeos les parecían extraños. Y estos humanos que eran expuestos en los zoológicos humanos tenían la misma consideración que un animal exótico. Eran objeto de entretenimiento. A esta gente, o sea, ya hemos dicho que se les quita su historia, se les quita su nombre, su dignidad, se les ridiculiza, se les humilla. De hecho, en los circos, se les ponían en los zoológicos humanos y también en circos. Se les dan nombres inventados, se les inventan historias y se les hace, atención, representar supuestos rituales que estos humanos practicaban en sus países. Entonces, como eran objeto de exposición para europeos y americanos, a la gente que estaba en los zoológicos humanos, que eran presas que estaban presas en los zoológicos humanos, les hacían representar rituales y teatros que supuestamente pertenecían a sus pueblos de origen, y así entretenían a los europeos y a los americanos. A la mayoría se les quitó el nombre, pero de algunos sí conservamos su nombre propio. Vamos a hablar de la historia de algunos de ellos. Y bueno, la primera protagonista es Sarah Baartman. Sarah Baartman. Vamos a hablar de la triste historia de Sarah Baartman. Sarah Baartman nace en 1789 en Sudáfrica. Trabaja como esclava. Matan a su padre, matan a su marido, su hijo muere. Trabaja como sirvienta o esclava para una familia europea. Y un comerciante inglés le propone ir a Inglaterra a trabajar supuestamente en el espectáculo. ¿Qué llamaba la atención de Sarah Baartman? Que tenía curvas que para los europeos no eran comunes, ¿de acuerdo? Las curvas que tenía, las curvas de su cuerpo, ¿de acuerdo? Y sucede que este comerciante inglés, bueno, pues le promete a Sarah Baartman que se va a dedicar al espectáculo. Y claro, esta chica que vivía de esclava en Sudáfrica, que no tenía familia, pues acepta y firma un contrato. Pero claro, aquí nos queda la duda. Si era esclava y no sabía leer y escribir, ¿qué firmó? ¿Qué firmó? ¿Se enteró Sarah Baartman de lo que estaba firmando? Bueno, pues Sarah Baartman va a Inglaterra con este comerciante inglés y efectivamente, bueno, pues la han llevado a engañar. ¿En qué se va a convertir Sarah Baartman? Pues en un objeto de exposición. A Sarah Baartman le cambian el nombre y la llaman, atención, Venus Hottentotten. Y se hacen espectáculos para exponerla a ella. La exponen, le hacen hacer diferentes rituales, la hacen hacer diferentes teatros, siempre representando, bueno, pues supuestamente lo que ella haría en su pueblo de origen. Y los europeos que acudían a ver a Sarah Baartman pagaban su entrada y si pagaban un plus podían tocarle. Podían tocarle el trasero
Y bueno, pues de alguna manera Sarah Barman estaba haciendo rico a su comerciante, a su dueño, que era William Dunlop. Distintas organizaciones, estamos a comienzos del siglo XIX, empezaron a denunciar el trato que estaba recibiendo Sarah Barman, y William Dunlop, el comerciante que estaba embaucando y esclavizando a Sarah Barman, fue llevado a juicio. Y en el juicio, bueno, pues se alegó que Sarah Barman había firmado el contrato, y Sarah Barman declaró en el juicio que ella estaba haciendo eso que ella lo hacía eso queriendo, ¿de acuerdo? Que ella consentía con lo que estaba haciendo, a saber también en qué condiciones se hizo esa declaración. Nos quedará la duda de en qué condiciones Sarah Barman hizo esa declaración. Bueno, sucedió que el espectáculo allí en Londres estaba decayendo, Sarah Barman deja de ser rentable y se la llevan a París. Y en París a Sarah Barman pues también la tienen haciendo espectáculos, la tienen, la exponen, le hacen hacer distintos rituales, la siguen tratando, pues eso, como un objeto de exposición y de entretenimiento. Pero sucede que ese espectáculo que ya Sarah Barman está dando en París, bueno, pues empieza también a dejar de ser rentable, la gente, bueno, pues ya no encuentra tan atractivo el espectáculo que está haciendo Sarah Barman, y Sarah Barman, bueno, pues es abandonada, se ve obligada a prostituirse, cae en el alcohol y en 1815 muere. En 1815 muere a la edad de 26 años. Pero ojo, Sarah Barman no descansa, o sea, ha muerto, pero no le llega el descanso, porque ¿qué hacen con su cuerpo? No, pues lo conservan y lo exponen en el Museo del Hombre de París. El cuerpo de Sarah Barman queda en exposición en el Museo del Hombre de París, pero no solo el cuerpo de Sarah Barman, aparte expusieron sus genitales. Y así estuvo el cuerpo de Sarah Barman en exposición durante 160 años en ese museo. Finalmente su cuerpo se retiró en 1974 y a reclamación del gobierno sudafricano, en 2002 el cuerpo de Sarah Barman fue devuelto a Sudáfrica, donde ya pudo descansar en paz. Sudáfrica, que era su tierra natal. Contemos otro caso. Un poco más tarde, en Estados Unidos, un comerciante de circo llamado Phineas Taylor Barnum empieza también a comerciar con su circo, ¿vale? Y empieza exponiendo a una esclava que se llama Joyce Heath, que era una esclava anciana y ciega. Y él, ¿cómo presenta a esa esclava? La presenta como una anciana que tenía 160 años. Así la presenta, ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hacía este comerciante? Pues contrataba, esclavizaba, embaucaba a todo tipo de personas que tuviese, bueno, algo poco común en su aspecto físico y que pudiese servirle a él como reclamo de entretenimiento. Así que él empezó exponiendo a esta esclava anciana, negra y ciega, y él vendía la historia de que esta mujer tenía 160 años. Este hombre ve que aquí hay un filón en la exposición de humanos y crea en Nueva York un museo, el Museo Americano Barnum. ¿Y qué hace en ese Museo Americano de Nueva York? Expone todo tipo de objetos raros, expone también animales y expone también a personas. O sea, este Museo Americano de Barnum era, repito, un lugar donde se exponían objetos, animales y personas. ¿Y qué personas se exponían en ese museo como si fuese un circo, ¿no? Como a modo de circo, pues, por ejemplo, a gente que tuviese muy baja estatura, a personas que tuviesen que fuesen muy muy altos. Entonces eran expuestos como enanos o como gigantes, pero también exponía, por ejemplo, a unos hermanos siameses, también exponía a una mujer barbuda, y todas estas personas, bueno, pues tenían este comerciante Barnum les había inventado una historia detrás y tenían que hacer un teatrito para entretener a la gente. Ese museo americano fue incendiado en el contexto de la guerra civil, pero él lo rehace. Y en un momento determinado se da cuenta, dice, Barnum quiere dar un paso más y no solo exponer a blancos que tuviesen alguna característica, ya fuesen porque fuesen muy altos, muy bajos, porque una mujer barbuda o porque fuesen hermanos siameses, no, quiere exponer a nativos. Quiere exponer a nativos como si fuesen salvajes. Así que empieza a escribir a
a países de todo el mundo y consigue que desde Australia les traigan a un grupo de aborígenes australianos. Y en 1883 consigue que le traigan desde Australia un grupo de aborígenes. ¿Y qué hace Barnum? Pues se va de gira con ellos. Se va de gira por todo Estados Unidos exponiendo a este grupo de aborígenes australianos. Y a cada uno le inventa una historia, a cada uno le inventa un nombre, a cada uno les da un papel, les da un rol. Y les hacía representar, bueno, lo que supuestamente ellos hacían en su tierra natal. Uno de ellos, Tambo, muere durante la gira. ¿Y qué se le hace al cuerpo? Se le momifica. A su cuerpo se le momifica y se le expone también en un museo. También Tambo pudo volver a su tierra de origen. Al cabo de los años su cuerpo fue reclamado y también está descansando en Australia. El resto de la compañía de aborígenes australianos, pues, oye, se hacen tan populares que se los llevan a Londres, los llevan a Berlín, los llevan a San Petersburgo. Poco a poco, este grupo de aborígenes va muriendo porque no aguantan las condiciones. Están en condiciones de esclavitud. Y por cierto, de este personaje, hablo de Barnum, del que se dedicaba a exponer a los aborígenes, hay una película que se llama El Gran Showman, interpretada por Hugh Jackman, del 2017. ¿Vale? Vi un poco de la película, ¿vale? Y bueno, ahí dejo el comentario, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando en el tiempo, volvamos a Europa, y en Alemania a Karl Hagenbeck se le ocurre lo siguiente, pues en el zoológico de Hamburgo se le ocurre a exponer a samoanos y lapones. Y a diferencia de lo que estaban haciendo hasta ahora, a Hagenbeck se le ocurre exponer a los humanos allí en un zoológico y atención, quiere reconstruir el hábitat que supuestamente esta gente tiene en su tierra de origen, ¿vale? Entonces quieren que lo que intenta Hagenbeck es que estos pueblos que se están trayendo de otros lados del mundo allí en el zoológico representen su vida, sigan con su vida o hagan que están siguiendo con su vida, representen los rituales que supuestamente tienen en su tierra de origen, para que aquel que va al museo, pues oye, no solo vea jirafas, no solo vea leones, no solo vea rinocerontes, sino que también se encuentre en ese zoológico a una tribu pues que pertenece a un lugar del otro lado del mundo. Esa es la idea que tiene Hagenbeck. O sea, aquí ya propiamente, esto es propiamente sí un zoológico humano, porque es que traen a humanos a compartir el mismo espacio de los animales. Hombre, sus secciones separadas, pero estos humanos, repito, tenían el mismo objeto y objetivo que para los que se ponían los otros animales. Estos humanos tenían que recrear supuestamente la vida que llevaban en su tierra de origen, ¿no? Y tiene mucho éxito ese zoológico de Hamburgo, que ya es donde se exponen animales y humanos, tiene mucho éxito y a Hagenbeck se le ocurre empezar a traer también, por ejemplo, a nubios y a esquimales. Y atención, de lo que estaba haciendo Hagenbeck en el Museo de Hamburgo se copia en París. Y en el Jardín de Aclimatación de París hay un naturalista que se llama Saint-Hilaire que poquitos años después hace exactamente lo mismo que se está haciendo en este zoológico de Hamburgo. O sea, en 1874, no sé si he dicho la fecha, es cuando se construye ese zoológico humano en Hamburgo. Y en 1877 la misma idea se lleva al Jardín de Aclimatación de París. Traer pueblos lejanos que representen sus tradiciones y para que los europeos lo vean a modo de entretenimiento. En ese jardín de aclimatación, pues se trae a un grupo de la Guayana y de una tribu llamada Kalina y se pone allí en el jardín de aclimatación. Tenemos el nombre de algunos de ellos, como puede ser Molico, ¿vale? De 30 miembros que se trajeron de la Guayana, solo pueden volver 10, el resto muere por las condiciones en las que estaban viviendo. Y vamos a hablar ahora de otra persona a que también fue víctima de los zoológicos humanos y que fue Ota Benga. Miren, volvamos a Estados Unidos. Y resulta que para la Exposición Universal de San Luis, que se celebraba en 1904, un empresario llamado Samuel Werner se le ocurre traer a pigmeos del Congo. Pues Samuel Werner consigue
allí en el Congo belga, capturar a varios pigmeos y uno de ellos era Ota Benga. Y Ota Benga fue expuesto en 1904 en la Exposición Universal de San Luis. Y bueno, Ota Benga y sus compañeros. Y hay que decir que los pigmeos eran la mayor atracción de esa exposición. Atrajeron a mucha gente, se consiguió recaudar mucho dinero gracias a la exposición de los pigmeos. Que, como hemos dicho, pues tristemente están obligados a hacer teatros para entretener a los americanos. Y bueno, termina la Exposición Universal y a Ota Benga, uno del grupo de pigmeos, se lo llevan a Nueva York. ¿Y qué hacen con Ota Benga en Nueva York? Con este pigmeo, pues lo exponen en el zoológico del Bronx de Nueva York. Y le hacen compartir su jaula con un mono. Y a Ota Benga le dan un arco y una flecha. Y tenía que, en distintos momentos del día, pues tenía que actuar para el público y, bueno, lanzar la flecha. Y lanzar la flecha a algún objetivo. Y, repito, le hacían compartir su jaula con un mono y estaba expuesto al público. Distintos sacerdotes afroamericanos denunciaron las condiciones en las que Ota Benga estaba viviendo y Ota Benga es liberado y bueno, se lo llevan a un orfanato y luego lo adopta una poetisa, lo llevan a la escuela, le consiguen un trabajo, pero bueno, Ota Benga ya tenía la vida arruinada. No se adaptaba, no encontraba su libertad, no encontraba su dignidad y con 32 años cogió una pistola y se pegó un tiro. Y bueno, su cuerpo al día de hoy no ha sido reclamado por el Congo. Y volvamos ahora a Europa. Volvamos a Europa. Ya hemos dicho que los principales imperios europeos eran sobre todo el británico y el francés. Los británicos y los franceses eran los que estaban construyendo grandes imperios por todo el mundo. Y se celebra en París en 1931 la Exposición Colonial de París. Y en esa exposición colonial, pues ¿qué hacen? Pues de nuevo exponer a humanos, a nativos de las distintas colonias del Imperio francés. Y se traen a una tribu de Kanaks que pertenece a la Nueva Caledonia, que está, bueno, en el extremo asiático. Se traen a un grupo de canacos y son expuestos en la Exposición Colonial de París de 1931. Tienen tanto éxito que parte de ese grupo es llevado a Alemania y se exponen en Alemania. Repito, siempre haciendo supuestos rituales que hacían en sus tierras. ¿Qué sucede? Bueno, pues que estamos ya en 1903, estamos en la década de los 30. Por fin empieza a haber fuertes críticas a la exposición de otro humano. Por fin empieza a haber denuncias de lo que se estaba haciendo. Por fin se empieza a denunciar lo que era este crimen. Esto empieza a causar una fuerte polémica, así que se suspende la exposición de estos canacos. De manera que se les regresa, la mayoría consigue regresar sanos y salvos a su tierra. Estos canacos la mayoría de ellos sí vuelven a Nueva Caledonia sanos y salvos. Puede que estos fueron los únicos que tuviesen un final feliz. Hubo uno de ellos, que se llama Marius Caloyer, que decidió quedarse en Francia, porque se había enamorado. Marius Caloyer, este canaco, se enamora de una francesa y se casa. Un año después, se llama Juliette, y tienen una hija. Pero la historia de esta gente parece estar maldita, porque Marius Caloyer muere al poco tiempo en un accidente de tren. Y decía que estamos en la década de 1930 y ya están decayendo estos espectáculos. Primero, estos espectáculos ya no son tan rentables como antes y empieza a haber crítica. A cómo se estaban tratando. Empieza a haber gente que dice, oye, esto de tratar a un ser humano como un objeto de entretenimiento, como que, ¿dónde está la dignidad? La de ellos y la nuestra. O sea, ¿esto qué mierda es? Y empieza a haber fuertes críticas, empieza a haber una fuerte oposición a este tipo de espectáculos y ya a lo largo de la década de 1930 van decayendo. Y bueno, hasta aquí este desagradable episodio de la historia, este desagradable y triste episodio que, bueno, había que contarlo, había que recordarlo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Iba a decir, espero que te haya resultado entretenido. No, entretenido no ha podido resultar.
Interesante por lo menos, eso sí, eso sí. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo mis redes sociales donde ahí hablo de otro montón de proyectos que tengo relacionados con la educación. Si no me estás siguiendo en redes sociales, te los estás perdiendo. ¿Vale? Te dejo el enlace en las notas del programa y sin más, nos vemos en el próximo episodio.